Gloria sea al Señor en esta hora. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, es hermoso poderlos volver a ver a cada uno de ustedes. Ya realmente los extrañaba. Yo sé que ya dice el hermano Jorge, pues nomás fue una semana. Pero en esa semana que ustedes estuvieron allá en el Instituto Bíblico gozándose, nosotros tuvimos el privilegio de poder estar gozándonos en casa de nuestra hermana Virginia, como también, ¿verdad?, en casa de nuestro hermano Matías, aleluya, nuestra hermana Doris. Y me gusta ese nombre de Matías porque precisamente me recuerda a Hechos capítulo 1, dice que cuando buscaban el sustituto precisamente de Judas, el traidor, y necesitaban realmente específicamente tenía que haber ciertos requisitos para tener nombramiento de apostolado, para poder considerado apóstol. Y era que fueran testigos del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección. Y dice que la suerte cayó precisamente sobre Matías y fue contado entre los 12. Así que, hermano Matías, Dios le bendiga. Y bueno, y también tenemos a nuestra hermana María Salgado, que también ella es del estado de Connecticut, ¿verdad? Si no me equivoco. Es también ahí de la ciudad de Stanford. Así es que es una bendición poder tener a nuestra hermana María Salgado en esta hora. Y bueno, estoy contento y sé que Dios traerá cosas buenas y maravillosas. Gloria sea al Señor. Y bueno, siempre antes de continuar, a mí me gusta dar un pequeño repaso, asegurándome de que no quede dudas, preguntas concernientes a lo que hemos estado estudiando. Es mi deseo y es mi anhelo que cada uno de ustedes pues pueda crecer en conocimiento, porque al crecer o al recibir conocimiento, usted podrá aplicarlo primeramente en su vida espiritual, su vida personal, y posteriormente podrá ayudar en la obra del Señor, ¿verdad? Es como nuestros hijos, cuando ellos nacen y están bebés, pues no pueden hacer nada, ¿verdad? Hay que darles de comer, hay que bañarlos, hay que limpiarlos, y las veces que lloren, las veces que hay que cargarlos, porque es un niño, ¿verdad?, recién nacido. Pero conforme empieza a crecer y empieza a tener un poquito más el uso de razón, ya después le decimos, hay que levantar los juguetes. Ahí no se tira, levanta tu basura y pon en el cesto de basura, ¿verdad? Y va un proceso de enseñanza para cuando llega posteriormente a ser un niño más grande, ya puede ayudar más en la casa. Entre más crecen y más conocimiento tienen, hay más responsabilidades y hay más dependencia en ellos. Ahora al punto que, por ejemplo, mi hija tiene 16 años, la mayor, pero ahora la dejo encargada a veces en la casa. Le digo, bueno, ahorita vengo, voy con tu mamá, vamos a ir a la tienda, pero estás encargada del batallón que se queda aquí en casa, ¿verdad? Porque yo tengo 5 hijos, el más pequeño tiene 5 años, pero bueno, son las responsabilidades. Y nosotros en el conocimiento de Cristo vamos recibiendo, vamos aprendiendo y vamos creciendo. Gloria sea al Señor. Pero bueno, trataré de no hablar mucho. Yo quiero que ustedes me platiquen, que ustedes me digan. Primeramente, hermano Jorge, ¿cómo estuvo ese instituto? Quisiera usted testificar o compartir algo a los hermanos del Instituto Bíblico donde usted estuvo en el cuartel general. Hermano Jorge. Creo que se le fue el audio al hermano Jorge. Gloria a Dios. Sí, le preguntaba que si usted quería compartir o testificar un poco de las bendiciones que hubo ayer en el Instituto Bíblico, usted, la hermana Jessica o quien la haya acompañado.
Gloria sea el Señor, aleluya. Así que valió la pena. Gloria sea el Señor, aleluya. Y usted, hermana Jessica, también creo que fue primera vez para usted. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, qué hermoso lo que están testificando nuestra hermana. Esperemos que el próximo año nuestra hermana Susa, nuestra hermana Doris, nuestra hermana Virginia, nuestra hermana María, ¿verdad? Allá el esposo de nuestra hermana Delmi también pueda ir, aleluya. Y nuestra hermana Delmi también no se puede quedar ella. Nuestro hermano Manuel, nuestro hermano, bueno, que vayamos todos. Será una gran bendición el poder lograr eso. Gloria sea al Señor. Pero bueno, bendito sea el Señor. Me gozo que ustedes hayan gozado. Y bueno, ahora vamos a gozarnos nosotros en esta hora. Recuerden, siempre es mi deseo que usted pueda crecer dentro del conocimiento del Señor. Y hemos estado hablando varias enseñanzas prominentes, enseñanzas irrefutables de la Biblia. Y una de las cosas que quiero recordarles, hermanos, que la enseñanza de la palabra de Dios, lo que la Biblia dice, es para nuestro beneficio. Dijo el escritor que las cosas que fueron escritas antes de nosotros, dice, para nuestras enseñanzas fueron escritas. Quiere decir que aunque haya momentos que tal vez no entendamos, no nos guste, o tal vez usted en lo personal dice, yo no estoy de acuerdo con esto, o es que a mí no me enseñaron así, pero si usted deja que Dios a través de su Santo Espíritu le ilumine a través de la palabra de Dios, recuerde, la palabra de Dios es salvación para su vida como para la mía. Hay un pie seguro en la palabra de Dios. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno. Como siempre, si hay alguna pregunta, por favor no duden en preguntarla. Estamos aquí para tratar de responder lo más que podamos. Hemos estado hablando de varios temas, desde el por qué usamos nosotros el nombre de la Iglesia de Dios, un nombre bíblico, un nombre que de la boca de Jehová fue nombrada. Gloria sea al Señor. Como también estuvimos hablando varios principios bíblicos de lo que es salvación. Salvos de qué es lo que constituye el nuevo nacimiento. Hemos hablado del arrepentimiento, la regeneración, gloria sea al Señor, o sea, la justificación, todo eso tiene que ver algo importante en nuestro corazón para ser salvos. De ahí estuvimos hablando de la santificación, que es la segunda obra de la gracia definida en el corazón del hombre, donde el hombre viejo, el pecado innato es arrancado y usted puede servir a Dios con más libertad y ahora usted puede vivir en santidad, ya que la santidad es el resultado de la santificación. Gloria sea al Señor. Y recuerda, dice la Biblia, santidad conviene a mi casa, dice Jehová. Estuvimos hablando de los bautismos, el bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en un cuerpo. Hemos estado hablando de los frutos del Espíritu, como también las obras de la carne. Hablamos de la restitución. Gloria sea al Señor. Hemos estado hablando también de la fe y la confianza en Dios, a través también de la sanidad divina, el diezmar, el ofrendar, que son bendiciones cuando nosotros somos partícipes de ellos. Estuvimos hablando también de los dones del Espíritu y las señales, gloria sea al Señor, que tienen que estar manifiestas dentro de la iglesia del Señor.
hemos estado también hablando de la Santa Cena y el lavatorio de pies. Estuvimos también hablando concerniente al día sábado, y hablamos un poquito contra el pertenecer a logias. ¿Y qué es una logia? Como los masones, cosas así, que son grupos o sectas que mantienen todo en secreto, y entre más secreto sea, tiene más valor. Y nosotros, como hijos de luz, no podemos estar ocultándonos en las tinieblas. Dice la Biblia, o el apóstol Pablo, nosotros debemos de ser cartas abiertas. Gloria sea al Señor. Como le dije a nuestro hermano Matías y a nuestra hermana, cuando estuvimos en su casa, le dije: hermana, lo que usted ve es lo que es. Nosotros no le vamos a decir algo que no es. Lo que usted ve es lo que es. Tuvimos el privilegio de estar también con nuestra hermana Virginia allá en Massachusetts, y gloria sea al Señor. Y bueno, lo que nuestra hermana pudo ver en mi esposa y en mí, eso es lo que nosotros representamos, la gloriosa iglesia de Dios. Gloria sea al Señor. Y también obviamente hemos estado hablando un poquito de la estructura de la iglesia. Si recuerda, hablamos del gobierno sistemático, de su estructura, porque el supervisor general, supervisores nacionales, de estado, de distrito, en fin, los pastores, líderes del MBA. Estuvimos hablando los diferentes tipos de gobierno y el gobierno que existe en la iglesia y opera en la iglesia. Recuerde, está el gobierno de la monarquía, que es controlado por un solo hombre o un rey. Está el gobierno de la anarquía, que son las personas desenfrenadas sin gobierno. Está el gobierno de la democracia, que es donde la mayoría es la que decide. Pero la iglesia de Dios es la teocracia, donde Dios gobierna a través de su gobierno, a través de la Asamblea General. Es donde recibimos la interpretación de las cosas. Mire, esto es tan importante, porque muchas veces nosotros venimos de diferentes congregaciones o diferentes concilios, y cuando llegamos a la iglesia de Dios vemos que las cosas son diferentes, y para poder entender la hermosura de lo que la Biblia enseña, es cuando empezamos a valorizar cada una de las enseñanzas que son a través de la multitud de consejeros, porque recuerda, la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, y a través precisamente de la guianza del Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 15, os ha parecido bien a vosotros, dice, a nosotros y al Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Bueno, como le dije, hemos estado hablando de eso, inmundicias de la carne, es decir, contra las drogas, las bebidas alcohólicas, contra el tabaco, los cigarros, la marihuana, todo eso, aunque el enemigo trata de infiltrar la mente. Incluso algunas personas dicen: no, es que es medicinal. Recuerde usted, su cuerpo es el santo templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, usted tiene que cuidarlo. Gloria sea al Señor. Pero en fin, de ahí posteriormente, es una de las muchas enseñanzas que hemos estado hablando. Estuvimos incluso hablando del pacto, porque el pacto, que es lo que la Biblia enseña, que es lo que la Biblia dice, en fin. Pero el día de hoy quisiera preguntar si hay alguna pregunta con todo lo que hemos estado estudiando. Yo sé que tal vez nuestra hermana María, nuestra hermana Virginia o algunos de nuestros hermanos que no han estado en todas las clases, pero si usted tiene una pregunta, estamos en la mejor disposición de tratar de responder a nuestra mejor capacidad a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, si no hay más preguntas, Dios bendiga a nuestra hermana Consuelo, también está ahí atrás, gloria sea al Señor. Bueno, si no hay preguntas, o si lo que usted piensa la pregunta, no tenga miedo, pregunte. Recuerde que la peor pregunta es la que nunca se pregunta. ¿Ven? Así que recuerde, incluso la Biblia dice que la ignorancia no es excusa. Así que por lo tanto es importante que usted tenga la libertad de preguntar, y Dios le va a ayudar. Pero bueno, el día de hoy queremos entonces entrar en un tema un poquito que espero en el Señor le pueda abrir y explorar un poquito lo que la palabra del Señor dice. Y simplemente para poder, digamos, entrar en calorcita, vamos a abrir la palabra del Señor. Si usted abre su Biblia,
en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, y me gustaría que leyéramos el versículo 20 y versículo 21 para poder empezar. Vamos a dar comienzo con Lucas capítulo 17, verso 20 y verso 21. Si alguien lo tiene, lo lee. A mí me gusta que usted lo lea para que usted no diga que yo estoy leyendo incorrectamente la palabra, sino usted pueda verificar lo que la Biblia dice. Gloria sea al Señor. Amén. Sí. Amén. 20 y 21. Amén, gloria sea el Señor. Y si ponemos atención a esta expresión que habló nuestro Señor Jesucristo precisamente, porque le preguntaron los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y él le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, ni helo ahí, sino que el reino de Dios, dice, entre vosotros está. Quiere decir que es un reino obviamente invisible, que no lo ve, pero está entre nosotros. Y para explorar un poquito más al fondo de ello, me gustaría que fuéramos a una conversación que tuvo muy importante un hombre que era precisamente un fariseo, un hombre príncipe entre los judíos, un hombre llamado Nicodemo, Juan capítulo 3. Y Juan capítulo 3 relata la historia precisamente entre este hombre con nuestro Señor Jesucristo en una serie de preguntas y respuestas, que es lo que queremos nosotros dar el día de hoy. Preguntas y respuestas. Es que si usted tiene una pregunta, pregunte, y si tiene la respuesta, también dé la respuesta. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice la Escritura, hermano? Hasta ahí, hasta ahí. Antes de continuar. Quisiera hacer una pregunta. Yo sé que creo que todos la han de saber, pero quisiera que usted póngase a pensar y elaborar. Si el reino de Dios y la iglesia de Dios es la misma cosa. Y si son, quiero que me diga por qué. Y si no son, también me dice por qué. Una pregunta para todos, para que vayamos entrando en calorcita. Y el reino de Dios es lo mismo. Esa es la pregunta del $1.000.000 para el día de hoy. Y si usted dice que sí, quisiera que me diga por qué sí. Si dice que no, también me dice por qué no. Dígame, hermana. Ok. No se preocupe, hermanita. No se preocupe.
Amén. Ok, gloria a Dios. No se preocupe. Amén. Ok, ¿alguien más que quisiera? Ok. Entonces, bueno, alguien más que quisiera responder, perdón. Ok, gloria a Dios. Entonces, tomando y continuando con la conversación, queremos explorar qué es el reino de Dios. Para poder entender si el reino de Dios y la iglesia de Dios es lo mismo o son diferentes, debemos de entender qué es cada una de ellas. Si las dos es lo mismo, entonces tendrán evidencia que es lo mismo. Si las dos es diferente, entonces habrá evidencia que son diferentes. Así que recuerde, la pregunta era si el reino de Dios y la iglesia de Dios es lo mismo, si sí o si no y por qué. Ahora, continuando con la conversación de Nicodemo, continúa, hermano Jorge, por favor. Otra vez del verso 1, por favor. Amén. Hasta ahí. Así que basado en estos primeros tres versos, podemos ver primeramente
que este hombre era un hombre con conocimiento, porque es un fariseo y un príncipe de los judíos. Es decir, es un hombre con conocimiento. No era un hombre cualquiera, sino un hombre con conocimiento extenso de las Escrituras. Posteriormente, este también hombre reconoce la autoridad de Jesús. Por eso le llama rabí, que quiere decir maestro. Y en el verso 3, una vez que este hombre se le acerca a Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios y todo eso, inmediatamente Jesús le responde con unas palabras profundas que vamos a analizarlas. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Así que haga una nota. Conforme a lo que Jesús está diciendo, para poder ver el reino de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. Eso quiere decir que el reino de Dios es invisible al ojo natural, a la mente pecaminosa. Es por eso que cuando usted viene a Cristo por primera vez y Dios tiene misericordia y lo perdona y a usted lo hace una nueva criatura porque usted ha nacido de nuevo otra vez, nadie puede ver el cambio que hay en usted porque ocurrió en el corazón. El cambio de usted lo van a ver conforme a sus hechos, conforme a sus obras. Pero lo que Dios hace en el corazón es un acto de Dios. Así que otra vez, respondiendo Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Así que una vez más, esto concuerda con la escritura que habíamos leído en Lucas, si recuerda. El reino de los cielos no es ni comida ni bebida, ni helo aquí, ni helo allí, pero entre nosotros está. ¿Cómo está eso? No es comida ni bebida, ni está aquí, ni está ahí, pero está entre nosotros. No lo podían ver, pero para poderlo ver, dice, hay que nacer de nuevo. ¿Qué dice el verso 4, hermano? Es una pregunta que Nicodemo la responde con toda la lógica posible. ¿Cómo puede el hombre ya siendo viejo, puede al caso volver a estar al vientre de su madre y volver a nacer? Imposible. Quiere decir que era un hombre que no entendió la profundidad de la espiritualidad que había en esta pregunta. Verso 5, ¿qué dice, hermano? Pero otra vez Jesús se vuelve a enfocar al nuevo nacimiento y le vuelve a decir que el que no naciere otra vez, es decir, que no naciere de agua y del Espíritu, no solamente no lo puedes ver, ahora dice, no puede entrar. Quiere decir que el reino de Dios, para poderlo ver hay que nacer de nuevo. Para poder ahora entrar en él, tiene usted que haber nacido de nuevo. Haber nacido de agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer de agua? ¿Y qué es nacer del Espíritu? Esa es la pregunta para usted ahora. ¿Ok? Cuando la persona, en este caso ustedes damas, que los que ya tienen hijos, antes de que su hijo naciese, ¿qué es lo primero que ocurre? ¿Verdad? Se rompe la fuente. Y cuando se rompe la fuente, ¿qué es lo que sale de usted? Sale agua. Y al salir eso, sabemos que ya viene el nacimiento de esta criatura. Es decir, que en ese rato, tal vez usted como mi esposa, ella primero tuvo que bañarse, peinarse, arreglarse, ponerse bonita. Le digo, mujer, si ya van a hacer la criatura y en el hospital te van a quitar todo. No, yo no puedo ir así, espérate. Tuvo que arreglarse primero ir para poder ir a dar a luz a nuestros 5 hijos.
Esa fue mi esposa, pero bueno. Eh, Así que podemos ver que al momento de nacimiento se brota la fuente para que algo pueda nacer. Dice nacer de agua y nacer del espíritu. Quiere decir que está hablando de un nacimiento espiritual. Y para que sea nacimiento espiritual tiene que haber nacimiento. Ahora, muchas personas creen que el decir nacer de agua se refiere al bautismo en agua. El bautismo en agua no es nacimiento. El bautismo en agua, conforme al libro de Romanos, dice que representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Conforme al apóstol Pedro, 1 Pedro 3:21, dice que el bautismo en agua es para una buena conciencia delante de Dios. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. Así que el bautismo en agua no es nacimiento, sino al contrario. El nacimiento es el nacimiento espiritual. Es más, para que usted pueda bautizarse, lo correcto es que usted ya haya nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido, ni ha abandonado el pecado, y usted se baja a bautizar, así como entró pecador, ahora sale un pecador mojado. No pasó nada. Esto es importante porque, recuerde, dice la Biblia que hubieron bastantes fariseos que vinieron a bautizarse al Jordán cuando estaba Juan bautizando. Y Juan los reprende y les dice, generación de vivas. Dice, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera de Dios? Luego les dice, hacer primeramente frutos dignos de arrepentimiento. Así que entendiendo esto, lo que está diciendo, nacer de agua y del Espíritu, hablando de nacimiento. Ahora, ¿qué dice el siguiente verso? Verso 6. Aquí nuestro Señor Jesucristo vuelve a rectificar que no está hablando de bautismo, está hablando de nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Recuerde que usted estaba muerto en sus pecados, pero cuando Cristo vino a su vida, Él le dio vida. Usted de estar muerto ahora está vivo en Él. Y al recibir vida, usted nació espiritualmente. Verso 7. Y no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Verso 8. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque es un nacimiento espiritual. Así que el reino de Dios es un estado espiritual donde uno entra cuando usted nace de nuevo. En otras palabras, es su salvación. Aleluya. Por eso la predicación de Juan, el Bautista, y la predicación de Jesús fue contundente en lo mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oh, gloria a Dios. La salvación se ha acercado para usted y para mí, mi amado hermana y hermana. Debe darle gozo a su corazón, que usted puede ser partícipe de esta bendición. Mire, Nicodemo, fariseo, no, es decir, un estudioso de la Escritura y no entendía ni podía comprender esto. Mas ahora dice la Escritura que Él le ha complacido revelarnos los secretos del reino. Oh, qué bendición. Yo no sé si usted se goza o no, pero para mí hay bendición en el alma. Mucha bendición en el alma. Ahora, si el reino de Dios es invisible, la iglesia no puede ser lo mismo que el reino, o el reino con la iglesia, porque la iglesia es algo visible. ¿Qué dice Mateo 5:14? Si alguien me lo busca. Mateo 5:14. Amén. Recuerden, dice, nosotros somos la luz del mundo. Una luz se ve. Si usted apaga la luz, ya no se ve. Pero si prende la luz, se puede ver.
Dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, es decir, la iglesia no puede ser invisible, por lo tanto no puede ser lo mismo que el reino de Dios. Para que usted pueda entrar al reino de Dios, usted tiene que nacer de nuevo, es decir, usted tiene que ser salvo. Ahí donde solo Dios reina, reina en su corazón. Pero en la iglesia de Dios es diferente, porque sus características son diferentes. Cuando el apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios 1:1, si no me equivoco, ¿qué dice? Verso 2, verso 2. Así que el apóstol Pablo ahora escribe algo visible. Por eso dice a la iglesia de Dios, no a la iglesia de Noé, no a la iglesia de Jorge, la iglesia de Dios que está en Corintio, como cuando yo a veces les mando cartas. Dice a la iglesia de Dios en Brentwood, New York. Ahora vamos a decir a la iglesia de Dios en Stamford, Connecticut. A la iglesia de Dios en Methuen, Massachusetts. Mire qué bonito se oye. Aleluya. Así que entendiendo esto, podemos ver entonces que la naturaleza, las características de la iglesia es visible. Y puede enfatizarse también en el capítulo 12, verso 27 de Primera de Corintios. ¿Qué dice? 12:27. Aleluya. Así que si la iglesia es visible y usted es el cuerpo de Cristo, usted es testimonio a que la gente lo mira a usted. Y cuando lo miran a usted, miran a Cristo. ¿Ya ve qué gran responsabilidad hay entre nosotros para mantener un buen testimonio? Para caminar conforme a Dios demanda de nosotros. Recuerda, la Biblia dice que nos comportemos conforme a la vocación en que hemos sido llamados. No hemos sido llamados a continuar en la misma forma que éramos antes de conocer a Cristo. Hemos sido llamados ahora a ser luz y testimonio a la humanidad. ¿Qué dice 1 Corintios 6:15? Amén, amén, amén. Gloria a Dios, porque el cuerpo de Cristo es exclusivo, peculiar, es solo de Él, aleluya, gloria a Dios. Pero igual es visible. Por eso la oración de Jesús en Juan capítulo 17 es tan importante. Yo no sé cuántos de ustedes ha tomado tiempo para analizar Juan 17, donde dice, tu palabra les he dado. Aleluya. Y ellos la recibieron. Y después empieza a orar y dice, yo te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y así como tú, Padre, y yo somos uno, que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero ¿cómo está el mundo religioso hoy en día? Cada quien habla diferente, enseña diferente, predica diferente, y es una situación donde ¿acaso estará el cuerpo de Cristo deformado? ¿Usted cree que el cuerpo de Cristo está deformado?
que esta manga más corta, la otra más larga, un pie más negro, la otra pierna más blanca, porque cada quien enseña diferente. No puede ser así. El cuerpo de Cristo, que está pegado a la cabeza de Cristo, tiene que hablar una misma cosa. Así dice la Biblia. Y como la Biblia lo dice, yo lo invito a que usted le crea a la Biblia. No me crea a mí, créale a la Biblia. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que hemos estado hablando hasta ahorita? Nuestra hermana María, ¿alguna pregunta o comentario? Oh, gloria a Dios. Nuestro hermano Matías, yo sé que el hermano Matías le gusta preguntar mucho. Sí, cuando lo conocí, él habla más que todos los demás. Aleluya. No se ría, hermano Matías. No, el hermano Matías no habla mucho, pero cuando habla, aleluya. Amén, gloria a Dios. Ya está dicho y es así, es lo que la Biblia dice. Bendito sea el Señor. Y recuerde que como el reino de Dios solo se entra a través del nacimiento, nadie puede entrar falsamente al reino de Dios. Porque la única entrada es el nuevo nacimiento. Ahora, a la iglesia de Dios, lamentablemente entran muchos falsos hermanos. Dice la escritura en Gálatas capítulo 2, verso 4. ¿Quién lo puede leer? ¿Sí? 2, 4. Exactamente. Así que como usted puede ver, como la iglesia es visible, la gente puede entrar entre nosotros. Pueden fingir que son salvos, pueden fingir que son honestos, pueden fingir que son verdaderamente iglesia de Dios, pueden agarrar la bandera, correr, gritar, patalear. Pero a la hora de la verdad, sus frutos, sus hechos mostrarán lo contrario, porque han entrado encubiertamente. Y es por eso que dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Como ahorita yo me estoy gozando por conocer a la hermana, al hermano Matías, a la hermana Doris, a la hermana María, nunca los había yo conocido. Pero ellos me van a conocer por mis frutos. Van a conocer al pastor Jorge por sus frutos. Y yo no tengo que decirles a ellos, yo soy iglesia de Dios. Mis frutos les va a decir si soy o no. Y ellos solitos van a poder testificar, este hermano sí es, este hermano es derecho, este hermano es honesto, este hermano sí es realmente cristiano. ¿Qué dice Judas, verso 4? A ver, conmigo van a aprender a usar la Biblia, aleluya. Amén. Es verdad, porque mucha gente dice, va a acomodar la Biblia a su sentimiento, a su parecer o a su emoción o a lo que ellos creen conveniente. Y nosotros no podemos dar el lujo para eso. Nosotros tenemos que defender la verdad para que defendáis, dice eficazmente, dice, por la fe que una vez fue dada por los santos hombres de Dios. Gloria sea el Señor. Así que para que Dios pueda entonces gobernar en su iglesia, para que Cristo sea su cabeza sobre su cuerpo, nosotros estamos ligados a Él. Pero para poder ser ligado a Él, es como nosotros debemos ahora hacer la siguiente pregunta. Por ejemplo,
El hermano Jorge y la hermana Jessica son esposos. El hermano Matías y la hermana Doris son esposos. Al ser esposos, dice la Biblia que ellos vinieron a ser una sola carne. Pero ¿cómo ellos vinieron a ser esposos? ¿Podría usted decirme, hermana Jessica, cómo usted vino a ser esposa del hermano Jorge? O de noche a la mañana usted dijo, él va a ser mi esposo y ya, punto. Sí, pero ¿qué los hizo esposos? Ah, exactamente. Cuando se casaron ante la autoridad de vida, porque si no está la autoridad de vida y no hay récord de que usted se casó, pues tendría yo que casarlos una vez que yo regrese, pero ¿verdad? Pero es como se hace un matrimonio, cuando ante la autoridad de vida deciden contraer matrimonio, los dos firman su contrato y el juez firma el contrato y dice, desde este momento los declaro marido y mujer. Ahora los dos son una sola carne. Él cabeza sobre usted, no como capataz, ni como realmente como decir usted mi esclava, no, sino como el guía, como la persona que va a cuidar ese vaso frágil, como el hombre que va a defender y proveer a la casa. Y usted como cuerpo es la mujer que lo va a sostener, la que va a estar en él en los momentos más tristes, más íntimos, donde él se sienta agobiado y agotado. Usted va a estar ahí para animarlo y esforzarlo. Eso lo hace solamente el matrimonio. Para que Cristo sea cabeza sobre su iglesia, la iglesia pueda reconocerlo como cabeza, la iglesia tiene que entrar también en un santo matrimonio con Cristo. Si alguien me puede leer rápidamente Isaías 62:5, ¿qué dice? Sí, Isaías 62:5 y que alguien más me busque Jeremías 55. Y que alguien más me busque Hechos capítulo 2, 41. Ahí está, para avanzar el tiempo, porque ya se me pasó el tiempo. Isaías 62:5, sí. Fíjese bien, ponga atención a la palabra. Isaías 62:5 dice, pues como el mancebo, es decir, como el joven, el muchacho, se casa con la virgen, con la muchacha, con la doncella, dice, se casarán contigo tus hijos. ¿Cómo es que? Fíjese, quiero que usted ponga atención. ¿Quiere de ustedes? ¿Quiere que sus hijos se casen con usted? ¿Verdad? Que de nosotros humanamente nadie. Pero aquí la Biblia en el estado espiritual, en el aspecto profético, en el aspecto que estaba mirando más allá el profeta Isaías, dice, tus hijos se casarán contigo de la misma forma que se casa el muchacho con la muchacha. Y con el gozo, dice, del esposo y la esposa, ese gozo íntimo que solo ellos pueden recibir y entender uno del otro, dice, se casará contigo el Dios tuyo. Quiere decir que hay una conexión especial con Él, pero a través de esta unión. Ahora, ¿qué dice Jeremías 55? Léalo. Aleluya. Dice, venir, aleluya. Y juntaos a Jehová con pacto eterno que jamás, jamás se pondrá en olvido. Por eso el casamiento es para toda la vida hasta que uno y el otro se muera. No es hasta que ella engorde y él engorde y ella ya esté toda fodonga y él también. No, para toda la vida. Así. Por eso el Dios que servimos es un Dios de pacto de la eternidad. Es por eso que Él no aprueba el divorcio y el recasamiento. Porque Él es un Dios que guarda su pacto. Recuerde cuántas veces Él lloró por Israel. Lloró tanto que Jesucristo dijo, oh Israel, Israel, tú que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntarte? Dice, como la gallina dice, acoja sus polluelos. Dios siempre ha querido estar con nosotros. Pero para apresurarme pronto, ¿qué dice Hechos 2:41?
Fíjese bien, ¿eh? Dice que los que recibieron, ¿qué es? Su palabra, es decir, nacieron de nuevo, fueron salvos. ¿Qué pasó con ellos? Dice, fueron bautizados. Porque así está diciendo la Escritura 2:41. Y una vez que fueron bautizados, ahora fueron, dice, añadidos a ellos, a ese cuerpo visible, a esa iglesia en operación. Aleluya. Así que ahora vinieron a ser parte de, ¿y qué es añadir? Cuando recibes, es decir, es un anexo ahora que es parte de ti. Como el hermano Jorge, cuando se casó con la hermana Jessica, él la recibió ahora. Para eso los dieron los dos a ser una sola carne. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos como 3,000 personas. ¿Y qué dice el verso 47, hermana? El mismo capítulo. Aleluya. Así que es Dios el que obra salvación y es su deseo de que usted venga a su iglesia. Gloria sea al Señor. Recuerde, hay 12 versos en la Biblia que mencionan el nombre de la iglesia de Dios. Recuerde, dice la Biblia que de la boca de Jehová nombraría. En Mateo 16, Cristo pronunció por primera vez, y sobre esta piedra, sobre este mutuo entendimiento, yo sé quién es Pedro, Pedro sabe bien quién soy yo, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Oh bendito Cordero de Dios, gloria sea su nombre. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? No quiero tenerlos más tiempo. Yo sé que ya están cansados, ya quieren reposar. El hermano Matías tiene hambre, quiere comerse un pescado sudado, dice ahorita, aleluya. Y la hermana Jessica dice que va a hacer ahorita unas pupusas con un café de olla, aleluya. Ya creo que les voy a llegar por allá muy pronto. Pero algún comentario, alguna pregunta a lo que estamos hablando, hermanos. Amén, amén. Bueno, esto es una pregunta bastante importante. Una de las cosas que le puedo decir, hermana, que la Biblia dice y es muy explícita, que por sus frutos los conoceréis. Es decir, eh, todo lo que tiene que ver con nosotros testifica si nosotros somos o no somos. Recuerda, la Escritura dice que habrá un momento, estarán delante de la presencia del Señor muchos que le dirán, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios. Estamos hablando de personas que tuvieron autoridad. Si en tu nombre hicimos esto, si en tu nombre hicimos aquello. Mas sin embargo Jesús todavía les responde y les dice, apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Porque quiere decir que conociendo verdad, decidieron ocultar cierta verdad, decidieron no vivir en cierta verdad. Y lamentablemente eso en el día del gran juicio vendrá a cuenta. Ahora, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Jesús estableció en el monte Atín, conforme a Marcos capítulo 3, 13, 14 y 15 y Lucas capítulo 6 del 12 al 18, Él estableció su iglesia para que fuera su representante de las enseñanzas que Él dejó, que Él había recibido del Padre. Hoy en día, de la misma forma, la única forma que podemos nosotros conocer en realidad qué es y qué no es, está en nosotros en estudiar la palabra. Jesucristo dejó este consejo
Y él dijo, escudriñar las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Es estudiarlas, leerlas. Dice, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Quiere decir que si una persona honestamente le dice al Señor, Señor, yo no quiero vivir engañado, yo no quiero dejarme llevar por lo que dicen aquí, lo que dicen allá, yo no me quiero llevar por la emoción ni por el instinto, yo quiero que tú me guíes. La Biblia dice que Él está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y es decir, que el Espíritu Santo entonces viene y Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y hay una porción que se encuentra en la Biblia, en Hechos capítulo 18. El 18 y el 19, pero vamos a leer primero el capítulo 18. Dice la Biblia en Hechos capítulo 18, vamos a leer ya los versos verso 24. Hechos capítulo 18, verso 24. Y vamos a ver un aspecto bíblico. Un aspecto bíblico donde hoy en día eso es lo que estamos viviendo. Hay muchos que predican falsedad y hay muchos que predican con toda honestidad. Sí. Hasta ahí tantito. Bueno, enseñando, perdón, termina el verso. Amén. Ahora, entendiendo esta parte, dice aquí que en Éfeso llegó un hombre judío, natural, dice, de Alejandría, es decir, un hombre judío, pero que había nacido allá en Alejandría, Egipto. Dice que era este varón, dice, era elocuente, poderoso en las escrituras, es decir, era un hombre bastante inteligente, conocedor de la escritura. Dice, este era instruido en el camino del Señor, es decir, no era un fariseo, no era un escriba, no era un saduceo ni un celote, era un hombre ahora que le servía al Señor al 100% de su capacidad. Dice, y enseñaba diligentemente, dice, y era ferviente de espíritu, y hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente el bautismo de Juan. Quiere decir que era usted un hombre que recibió el evangelio a través de algunos de los discípulos que habían servido a Juan el Bautista. Este hombre creyó el mensaje y predicaba el mensaje. Y para entrar en las sinagogas es porque era un hombre completamente seguro de lo que él entendía y lo que él había creído, y ahora lo podía enseñar. Era un hombre, digamos, como el aspecto de Pablo, un hombre que no tenía temor de entrar en las sinagogas porque conocía la ley y conocía perfectamente al Señor Jesucristo ahora. Pero ¿qué dice el siguiente verso? Sí. Ahora, dice que este hombre empezó a hablar, dice, confiadamente, sí, estaba tan seguro de lo que él hablaba. Y no importando quién fuera a estar ahí, él estaba seguro de lo que creía. Dice, pero el cual, dice, en ese mismo momento, en esa misma reunión, estaban dos ministros de la iglesia de Dios, porque el libro de Romanos dice a la iglesia de Dios que está en la casa de Priscila y Aquilas. Y ahí estaba precisamente dos ministros de la iglesia, Priscila y Aquilas. Y quiero que usted me entienda, hermana, en este momento.
Están los hermanos miembros de la iglesia de Dios y había otro hermano que no era miembro de la iglesia de Dios, pero que servía al Señor, predicaba confiadamente. Ahora los dos se encuentran, Priscila y Aquila los escuchan hablar tan bonito la palabra de Dios con toda honestidad, que dice que ahora le tomaron y le declararon, fíjese bien la palabra, le declararon más particularmente el camino de Dios. Es decir, les trajo ahora una revelación, una enseñanza más profunda de la que él nunca había escuchado, que era el mensaje que la iglesia de Dios ya predicaba. La iglesia de Dios tiene un lenguaje diferente al mundo de afuera, al mundo religioso. E incluso en la Biblia podemos ver que la iglesia de Dios tenía un lenguaje diferente a los hombres que enseñaban allá afuera. Y este hombre creyó tanto a este camino, que ahora dice que le declaró más el camino del Señor, dice, y queriendo ahora él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen. Es decir, él ahora vino a ser parte del cuerpo de Cristo, se hizo miembro de la iglesia, porque ahora le dieron recomendación para que los hermanos lo recibiesen. Y venido él, aprovechó mucho por la gracia de los que habían creído. Oh, qué hermoso. Es un hombre que ahora de estar en sinagogas predicando, ahora fue a la congregación de la iglesia de Dios, donde estaban los hermanos. Ahora, para comprobar de que la iglesia tiene un lenguaje diferente al mundo, pero el mundo escuchará el mensaje de la iglesia. Por eso que la iglesia tiene una gran responsabilidad de predicar el evangelio completo. No puede estar callada, no puede estar oculta, no puede estar escondida solo en casa. Me gusta la expresión de la hermana Doris cuando dice la iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que adquirir su templo, la iglesia tiene que alcanzar la comunidad, porque el mundo tiene que escuchar el mensaje. Pero ahora, si usted voltea al siguiente capítulo, que es el capítulo 19, ahora continuamos la narración. Y dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, porque recuerde, estaba en Éfeso, allá lo recibieron los hermanos, fue miembro, y ahora lo mandaron a Corintios, a la iglesia de Dios, no a la sinagoga, a la iglesia de Dios. Así que aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, andado en las regiones superiores, vino a Éfeso, y al llegar a Éfeso, ¿qué dice? Y hallando ciertos discípulos. Quiere decir que no eran miembros de la iglesia, sino encontró a ciertos creyentes. Verso 2, ¿qué dice el verso 2? Así como usted puede ver, el lenguaje es diferente. La iglesia hablaba del Espíritu Santo. Era algo natural que estaba en la iglesia. Y estos hombres dicen, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Es decir, habrá muchas cosas que ni siquiera usted había escuchado, que ahora usted va a empezar a escuchar a través de estas enseñanzas que la iglesia de Dios tiene. Dice, y estos dijo, ¿en qué pues sois bautizados? No le digo si eran cristianos o no. Él sabía que era cristiano, sabía que amaban al Señor. No había duda en Pablo, pero les pregunta, ¿en qué pues sois bautizados? Porque también lo que la iglesia practica, no solamente habla diferente, sino practica diferente que el mundo religioso. En este caso nosotros practicamos el pacto de confraternidad, practicamos el lavatorio de pies, practicamos la santificación instantánea y absoluta, no progresiva. O sea, varias cosas que se practican, se ponen por obra. Y dice, y dijo Pablo, y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo entendió y Pablo les enseña más profundamente y les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es de saber, a Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, ¿ahora qué? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora la autoridad que Jesús había dado, ahora volvieron a bajar a las aguas
Y verso 6, y habiendo puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Hubo confirmación del Espíritu Santo, que esta es su iglesia y que estaban ellos precisamente en buen camino. Ahora, voy a ir a otro contraste a lo que nosotros, a esta historia. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 5 en adelante, si no me equivoco. ¿Sí? Siga leyendo. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Como podemos ver, que resisten a la sana enseñanza. Gente que podrá decirle, no escuches esto, no hagas esto, te están mintiendo, mira si no es la cosa. La Biblia, aunque ni te diga dónde el dice, la Biblia no dice eso. Y están resistiendo que una persona honesta, que tal vez no ha conocido mucho, pero es honesta, pueda recibir más profundamente las cosas del Señor. Ahora, estos hombres que resisten son esos falsos maestros que la Biblia habla, que incluso llegaron a infiltrarse en la iglesia. Y eso me recuerda precisamente a otro hombre, si no me acuerdo, creo que se llamaba Simeón, si no mal recuerdo, una historia que se encuentra en el libro de los Hechos. Deje recordarme ahorita la escritura, permítame tantito. Creo que está creo que era el capítulo 8, pero ahorita le recuerdo. Déjeme ver, ahorita se me fue la escritura de la mente que quería compartirles. Donde este hombre también era un hombre que incluso se bautizó, siguió a Pedro, hasta que el Espíritu Santo, bueno, quiso comprar el poder del Espíritu Santo y fue que él pudo ser desenmascarado de realmente de quién era él. ¿Se recuerda usted esta escritura, hermano Jorge? Ah, sí, ¿verdad? Era Hechos capítulo 8, sí. Era lo que más o menos me quería acordar. Exactamente, exactamente. Vamos a empezar con el 9. Hasta ahí, fíjese bien, ¿eh? Este era un hombre que la escritura dice que era un hombre farsante, un hombre engañador.
pero que hacía grandes milagros, porque dice que la gente, todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, decían, esta es la gran virtud de Dios, es decir, este hombre tiene realmente verdadero poder de Dios. Al tener grandes, pequeños y grandes, quiere decir que este hombre tenía masas de multitud, como hoy en día. Muchas veces nos dejamos llevar por las masas, por la cantidad de gente, por las manifestaciones que se ven. Ahora, verso 11 dice, y él estaba atento, no, verso 11. Siga leyendo. Sí. Atónito, exactamente. Gloria sea al Señor. Ahora, si seguimos la historia, posteriormente, ahora viene Pedro y viene Juan, y ellos empiezan a poner manos sobre la gente para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Y dice el verso 19, perdón, el verso 18, ¿qué dice el 18, hermano? Hasta ahí. Como podemos ver en esta escritura, este hombre que aparentaba ser cristiano porque se bautizó, andaba con toda la iglesia, andaba entre ellos, mas su corazón era falso. Su corazón no era honesto, sino al contrario, estaba dispuesto a pagar dinero con tal de recibir lo que sea necesario para tener ahora él engañada a la gente bajo él. Y eso es lo que pasa hoy en día, lamentablemente. Hay muchos que por la cuestión financiera venden la verdad, niegan la verdad. Te dicen la salvación nunca se pierde, te dicen Dios es amor, Él no hay infierno porque Él no puede mandar a nadie al infierno porque Él es amor, Él nos ama tanto. Y empieza a haber tantas enseñanzas y tantas falsedades que aunque usted viva en pecado, te dice, no hay problema, Dios tendrá misericordia y algún día Dios te va a perdonar, no te preocupes. Están engañando con tal de recibir ellos su estado financiero o su propósito. Y eso lamentablemente afecta a aquellos como Apolos, como aquellos discípulos de Juan, que amaban al Señor, predicaban al Señor con toda libertad, que eran honestos, pero tarde que temprano la verdad los alcanzó. Es decir, el mensaje de Cristo y su iglesia ha llegado a los oídos tanto de usted como de los que nos están escuchando. Y ahora les abra su corazón y dígale al Señor, Señor, tú tráeme revelación, ya que Él nunca podrá revelar algo contra su palabra. Él va a revelar más profundo de lo que está en su palabra. Eso es lo que le puedo decir, hermana. ¿Algo más o alguien más?